¿Cómo están? Hey, bienvenidos, gracias por acompañarnos, espero que puedan estar disfrutando de esta fiesta, porque hoy día es una fiesta, ¿no les parece? Jesús ha resucitado y la realidad de este evento es fundamental para nosotros porque en el fondo eso marca la diferencia. Ahora, muchas veces en un domingo como este, mi intención es que podamos recapitular un poco qué es lo que ha pasado con Jesús. Piense por un minuto, el día jueves Jesús tiene una cena íntima con sus discípulos, es conocido como la última cena. Y no fue el viernes, fue el día jueves aproximadamente como las 4 o 5 de la tarde, en donde ellos se reúnen, conversan, es cuando Jesús le lava los pies a sus discípulos. Y esto es interesante porque en cierta manera Él tiene el último minuto íntimo con aquellos que Él ama. Luego de esto se nos cuenta que Jesús sale con sus discípulos y va a un jardín bien particular. Era un lugar que Él habitaba o solía ir constantemente. Era un lugar que Él recurría en esos minutos y iba a buscar a su Padre. Y ahí está, en un tiempo de oración. Y vemos que es en este tiempo, en el jardín de los olivos, en el jardín de Getsemaní, en el monte de los olivos, en donde Jesús está abriendo su corazón y está siendo sumamente vulnerable. Yo no sé si ha pensado en esto, pero cuando Jesús hace esta oración, Él abre su corazón y presenta su miedo, su deseo de quizás no dar este paso porque Él sabe lo que las próximas horas traen. Y Él le dice al Señor, Padre, si es posible que pase de mí esta copa. En cierta manera está diciendo, Señor, no quiero hacer esto, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús está en ese tiempo. La Escritura nos dice que el estrés es tan alto que sudor como de sangre cae de su cabeza. Hay una agonía en este hombre. Pero en esta historia que avanza nos damos cuenta que de pronto llegan los guardias del templo y vienen a arrestar a Jesús. Y vienen liderados por uno de los discípulos, Judas, que él lo entrega con un beso. ¿Se imaginan el dolor que Jesús experimenta en ese sentido? No solamente por lo que ha de venir, sino el ver a una persona que él amaba entregarlo, traicionarlo. Jesús es arrestado, es llevado aproximadamente entre las 10 de la noche, es puesto en este concilio de los líderes judíos donde están diciendo qué vamos a hacer y tratan de presentar acusaciones en contra de él. Vemos que es juzgado y lo único que quieren es que este hombre desaparezca. Ahora se ha preguntado qué pasa con Jesús desde esa madrugada del día viernes hasta la mañana del día viernes. Porque hay algo que pasa. Muchos eruditos y estudiosos nos dan esta idea de que lo más probable es que Jesús durante ese tiempo lo hayan puesto en un pozo o en una cisterna en donde él ya fue golpeado por alguno de los guardias y ahora está ahí, quizás atado, solo, con frío, pasando esta noche. A la mañana siguiente, aproximadamente quizás como 6, 7 de la mañana, es llevado ante Pilato. Y desde esa hora hasta quizás las 9, 10 de la mañana, él es llevado de un lado a otro. Pilato no quiere este conflicto, lo manda a Herodes, va de un lugar a otro. Luego porque en cierta manera Pilato no quiere hacerse cargo de la muerte de este hombre y sabe que Jesús es inocente y los líderes tienen envidia de él, y esto es algo que nos dice en los evangelios. Decide ponerlo en un castigo físico donde lo atan a un madero y lo empiezan a golpear con un látigo. Y este no era cualquier látigo, era un látigo que en su punto tenía una especie de hueso de animal o un metal donde cada vez que se le golpeaba se incrustaba en su espalda y al salir quitaba pedazos de carne. Esto es lo que Jesús está experimentando en este tiempo. ¿Se imagina el proceso que él experimenta en ese minuto? Son los guardias romanos, los soldados romanos los que se están burlando de él. Y ellos
si hay algo que eran expertos, era en hacer sufrir a sus víctimas. Se burlan de él, le hacen una corona de espinas, la cual ponen en su cabeza y se incrusta en lo más profundo. Luego esto es expuesto frente a la multitud, como, miren, ya lo hemos castigado, ahora dejémoslo que se vaya. ¿Quién quieren que dejemos ir? Porque había una tradición de dejar a alguien libre. ¿Quieren que le entregue a este Barrabás, quien era una persona mala que se había levantado en contra del Imperio Romano y que merecía ir a la cruz? ¿O quieren que le entregue a Jesús, al Rey de los judíos? Y la gente se llena de hervor y comienza a gritar: danos a Barrabás, crucifiquen a Jesús. Yo no sé si usted puede ver esta dicotomía que hay aquí, porque el que merecía morir, el que merecía el castigo, sale libre, y el que nada malo había hecho toma el lugar de aquel malvado. Jesús toma este madero y camina hasta ese monte de calavera en donde es crucificado. Una situación terrible. Jesús pasa quizás algunas horas porque ya ha perdido muchísima sangre. Pasa en esa cruz y luego de algunas horas Él muere. De hecho, quizás como a 3, 4 de la tarde, los líderes judíos se empiezan a preocupar porque venía esta fiesta que era muy importante y el día sábado iba a llegar y no querían que hubiesen cuerpos crucificados. Entonces le piden a los líderes que maten a los que están crucificados y empiezan a quebrarle las piernas a los que estaban ahí crucificados con Jesús. Y esto era una costumbre que hacían para causar una muerte más rápida. Les quebraban las piernas así, ellos no tenían con qué sostenerse y morían de una asfixia porque ya no podían respirar. Pero cuando llegaron a Jesús, se dieron cuenta que Él ya estaba muerto. Las mujeres vieron todo esto. Y ahí está Jesús, crucificado. José de Arimatea y Nicodemo piden la posibilidad de tomar el cuerpo y darle un sepulcro habitual para una persona que había muerto, a pesar de que Jesús era un condenado. Le dan esta posibilidad. Y los líderes judíos, interesante, estaban tan aterrados con este hombre y el movimiento que él había causado, que le piden a Pilato que ponga una roca gigantesca, una piedra grande, enfrente a la tumba. ¿Por qué? Porque tenían el miedo de que vinieran los discípulos a robar el cuerpo. Y no solamente eso, ojo, que pide que ponga guardias, soldados romanos que estuviesen durante los próximos 3 días de guardia en ese lugar para asegurarse de que nadie viniera a robarse el cuerpo. Jesús muere, es sepultado. Y la pregunta es, ¿todo quedó ahí? Y esto es importante porque cuando hablamos de Jesús, y más aún cuando nos reunimos en un día como este, por ejemplo, en donde celebramos la resurrección de aquel que recién les he narrado murió, tenemos que entender de que este día en particular marca la diferencia. Este no es cualquier día, es el día que nace el punto de partida de una revolución, es el día que define nuestra fe. Es más, es el día que sin Él nada de lo que hacemos en este lugar tiene sentido. Si este día nunca hubiese pasado, si este domingo de resurrección no hubiera existido, no hubiera sucedido, nada de esto tiene sentido. De hecho, me gustan las palabras que el apóstol Pablo escribe referente a este día en particular. Él dice en 1 Corintios capítulo 15, versículo 14, si Cristo no ha resucitado, entonces toda nuestra predicación es inútil y la fe de ustedes también es inútil. En palabras simples, el evento de la resurrección no es una cuestión que yo puedo decir, bueno, mira, si pasó o no pasó, da lo mismo, porque, bueno, yo creo en todo esto, me gusta la música, me gusta.
si la resurrección no sucede, estamos perdiendo el tiempo. No deberíamos estar aquí. No deberíamos reunirnos. Más aún, la resurrección es tan fundamental que cada uno de nosotros debería honestamente responder a esta pregunta. ¿Es la resurrección un evento real? Esta, mis queridos amigos, es la pregunta. Quizás hoy día tú viniste porque tu novia, tu esposa, tu tía, tu abuelo, viste, alguien te invitó y te insistió, vamos hoy día a la iglesia porque... Y tú sentiste la carga religiosa y dices, ok, voy a ir a la iglesia. Pero la realidad es que el poder responder a esta pregunta nos va a hacer libres. Porque si yo a esta pregunta, ¿Jesús resucitó? ¿Es un evento real? Y yo respondo que no, no voy a tener una carga religiosa. No me importa lo que mi mamá me diga, ya que te vas a ir al infierno. El infierno no existe. Si esto no es real, el infierno no existe. Después de que me muera, ¿sabes lo que me voy a convertir? Quizás los budistas tienen razón y me voy a convertir en una mariposa. Oh, pero aquí está el punto. Si este evento es real, al infierno te vas a ir si es que no lo invitas a tu corazón. Si este evento es real, hay un regalo de vida eterna para ti. Si este evento es real, voy a encontrar la verdadera libertad que hay en Cristo Jesús. Entonces, para poder entender esto, tenemos que ver si los eventos que se presentan son reales. Pensemos, por ejemplo, en esta pregunta, ¿cómo se nos cuenta esta historia? Porque cuando vemos cómo se nos cuenta esta historia, vamos a poder entender la realidad de que si este evento es real o no es real. Y lo primero que tenemos que entender, y yo se los decía en la primera semana de esta serie, Camino a la Cruz, es que un judío común y corriente, incluso los discípulos, los más cercanos a Jesús, tenían una idea de quién era el Mesías. Y para los discípulos y para cualquier judío, el Mesías tenía un carácter político militar. ¿A qué me refiero con esto? Es que este Mesías se iba a levantar e iba a reunir a la nación de Israel y se iba a levantar en contra del imperio romano y ellos iban a ser realmente libres. Esa era la libertad que Jesús o que el Mesías, traía. Pero cuando Jesús muere, para sus discípulos murió con él la esperanza de todos aquellos que lo seguían. De todos aquellos que habían puesto sus deseos de que este es el Mesías. Porque una persona muerta no puede empezar una revolución. Una persona muerta no puede animar a una nación a que se una. Entonces, si hubieran sido eventos inventados, por decirlo así, los protagonistas de esta historia se hubieran puesto como héroes. Se hubieran puesto desde una posición en donde, en el fondo, ellos tratan de mostrarle al resto de que, por último, estaban haciendo una vigilia. ¿Okay? Esperando. Pero ¿saben lo que pasó hace 2000 años atrás? En una mañana como esta. ¿Saben lo que sucedió 2000 años atrás? Nadie estaba esperando a que Jesús resucitara. Nadie. Sus discípulos no estaban afuera de la tumba cantando, no es necesario. No. ¿Saben dónde estaban? Estaban escondidos. No había un grupo de personas que estaba haciendo una cuenta regresiva diciendo, ok, empieza el amanecer, ahora 3, 2, no había nadie. Nadie esperaba que Jesús resucitara. De hecho, esto es lo que los evangelios nos narran referente a este hecho. Vamos a ver varios, ¿ok? Marcos capítulo 16, versículo 1. El sábado al atardecer, cuando terminó el día de descanso, María Magdalena, Salomé y María, la madre de Santiago, fueron a comprar especies para el entierro a fin de ungir el cuerpo de Jesús. Ellas están pensando, hay que comprar especies. ¿Por qué? Porque el cuerpo no lo prepararon muy bien. Lo hicieron algunos hombres y no sé si lo hicieron muy bien. Están nerviosas de eso.
Entonces cuando llegó el domingo por la mañana, continúa, muy temprano, justo al amanecer, fueron a la tumba y en el camino, fíjense en esto, cuando van de camino se preguntaban unas a otras, oye, ¿quién nos va a correr la piedra de la entrada de la tumba? Y esta es una pregunta genuina, una pregunta real, porque son mujeres. Habían puesto una piedra grande frente y lo único que ellas están preocupadas no es que se van a encontrar con Jesús, no es que Jesús está resucitado, a pesar de que Jesús ya en las últimas semanas lo había declarado públicamente de que Él iba a volver a la vida. Lo único que estas mujeres están pensando en su cabeza es de necesitamos comprar las especies, tener todo listo, porque ¿saben por qué? Porque su visión no es la de un Cristo resucitado, sino la de uno muerto. En su cabeza tenían la imagen de un amado que estaba muerto. Y desde el día viernes en adelante, lo único que tenían era el pesar por la pérdida. No había esperanza, no había sueño, no, tenían el pesar de la pérdida. Pero algo que me llama la atención de todos los evangelios es que hay un grupo de personas a que estos evangelios no nombran, pero a la misma vez los nombran. Y usted se pregunta, pero ¿cómo que los no? Es que, fíjense, si nombran a las mujeres, que quizás durante todos los evangelios no han sido las protagonistas, ¿dónde están los protagonistas de esta historia? Los más cercanos. Los que decían, si yo voy a estar hasta el final, ¿dónde están los discípulos? Los evangelios no los mencionan. ¿Y saben por qué no los mencionan? Porque todos desaparecieron. ¿Y saben por qué desaparecieron? Porque tenían el terror de que les pasara exactamente lo mismo que le había pasado a su maestro. Morir en una cruz. Era una situación terrible, nadie quería. Algo interesante que hacían los romanos es que en los caminos a las ciudades crucificaban a los ladrones, a los que se levantaban en contra de Roma, para que la gente cuando iba camino a una ciudad viera a la gente crucificada y tuviera el terror de no levantarse en contra de Roma, de no desobedecerlos. Y hay muchísimas evidencias de que esto es así. Ahora, las únicas que están preocupadas de Jesús son las mujeres, y no porque Jesús ha resucitado, sino porque hay que ungir el cuerpo. Dios, como buena mujer, ¿cierto? Las mujeres que están aquí me entenderán. Son buenas, están preocupadas de esos detalles que nosotros los hombres, ¿qué importa si le pusieron la especie? No, da lo mismo. Pero una mujer quiere hacerlo de la manera correcta. Versículo 1 de Lucas, perdón, versículo 2 de Lucas. Dice, que encontraron que la piedra, de la entrada estaba corrida a un costado cuando llegaron. Entonces entraron, pero no encontraron el cuerpo del Señor Jesús. Ahora, yo he experimentado ya varios funerales de familia, ¿ok? Personas cercanas a mí, amigos que... Ahora, ¿se imagina que un día uno va a visitar al familiar y de pronto el hoyo donde pusieron a la persona, ¿qué onda? Oh. Y ahí uno empieza a pasarse todos estos rollos de los zombies en verdad existen, ¿cierto? Yo le pregunto, ¿qué pensaría usted? ¿Qué pensaría usted si llega a un lugar y ve que está todo abierto ahí después de unos días? Algo pasó aquí y ahora, miren, semanas antes Jesús había proclamado de manera directa, voy a resucitar, voy a morir, voy a resucitar, voy a morir. Les había dicho, al tercer día voy a volver a la vida. Él se lo había dicho públicamente, en la intimidad a sus más cercanos. Pero a ninguna de estas mujeres se le ocurre que Jesús ha resucitado. Si no me cree, Juan, el apóstol, hace una profundización en lo que una de estas mujeres experimenta. Juan capítulo 20, versículo 1 dice, ese domingo por la mañana temprano, mientras aún estaba oscuro, María Magdalena llegó a la tumba y vio que habían rodado la piedra de la entrada. Algo pasó, dijo María, algo pasó. Entonces, ¿qué hace? Corrió
corrió y se encontró con Simón Pedro y con el otro discípulo a quien Jesús amaba y les dijo, déjenme respirar. Sacaron de la tumba el cuerpo del Señor y no sabemos dónde lo pusieron. ¿Se fijan que María lo único que está enfocada es que el cuerpo no está y se lo llevaron? Ella en su cabecita inocente pensaba lo que cualquiera de nosotros pensaría. Cuando alguien se muere, ¿qué pasa con esa persona? Sigue muerta. Entonces en su cabeza no había esta idea de que Jesús había vuelto a la vida y por eso dice todo esto. Ella no sabe dónde está. Está desesperada. Los evangelios nos dicen, Juan nos dice que Pedro y él mismo llegan a la tumba y comprueban que las palabras de María son ciertas. Comprueban las palabras de María. Ahora, yo creo que porque Juan escribió esta historia, él dice que ellos creyeron. Pero ahí sale el que no quiero que... De hecho, Juan se pone como que corrió más rápido que Pedro. Cosas como esa, ¿ya? Pero nadie había visto el cuerpo. ¿Cómo puede ser esto posible? ¿Cómo podemos comprobar que Jesús en verdad resucitó si no hay un cuerpo? Ahora aquí Juan comienza a dar una perspectiva bien interesante de María. Versículo 11. María se encontraba llorando fuera de la tumba y mientras lloraba se agachó y miró adentro. Y vio a dos ángeles. Vio a dos ángeles vestidos con vestiduras blancas. Uno sentado a la cabecera y el otro a los pies en el lugar donde había estado el cuerpo de Jesús. Ya, quiero que piensen en esto por un minuto. Porque esta mujer observa, logra mirar la entrada, para que más o menos tenga una idea. La entrada de una tumba era como una circunferencia de este tamaño, ¿ok? Una persona tenía que entrar una persona antes. Empezaban a mover el cuerpo hasta que lo ingresaban a esta tumba y luego el otro tenía que ingresar con mucho cuidado porque no era un espacio grande en la entrada. Entonces cuando ella se agacha y observa, lo único que ve son dos hombres que están ahí, sentados en el lugar donde había sido puesto el cuerpo de Jesús. Y ellos interactúan con ella desde adentro y le preguntan, apreciada mujer, ¿por qué lloras? Porque se han llevado a mi Señor, contestó ella. Y no sé dónde lo han puesto. ¿Se fija el corazón de María? Lo único que ella está pendiente en este caso es que, ¿dónde está el cuerpo de Jesús? ¿Dónde lo pusieron? Dio la vuelta para irse, continúa. Y vio a alguien que estaba de pie. Y ponga atención en esto. Vio a alguien que estaba de pie. Era Jesús, pero ella no le reconoció. Esto es fundamental, ¿sabe por qué? Porque nos demuestra que esta parte para mí me demuestra que esta historia es real. Porque si un familiar mío se muere y yo me encuentro con alguien quizás a la hora de la mañana, estaba llorando, los ojos están... Y lo único que nunca me voy a imaginar que esa persona con la que estoy interactuando es la persona que hace 2 días atrás murió en una cruz. Lo único que voy a estar pensando es en el dolor que tengo en mi corazón. Y por eso ella quizás, yo no sé, no lo reconoce. El choque tiene de la muerte y de no tener el cuerpo de su Señor. Ella venía con una idea en su cabeza. Esa mañana se levantó con una idea clara y específica. Vamos a ir a poner especies y perfumes en el cuerpo de nuestro Señor. Y está desesperada porque el cuerpo no está y no sabe dónde está. ¿A quién buscas? Apreciada mujer, ¿por qué lloras? Le preguntó Jesús. ¿A quién buscas? Fíjense esta frase. Esta frase es como el chiste que Juana introduce aquí. Ella pensó que era el jardinero. ¿Se imagina cuando María contaba esta historia después de años? No, yo estaba ahí, estaba sola. Y de pronto escucho que alguien me habla de atrás y miro. Y yo pensé que era el jardinero. Y esto le dice, Señor, si usted se lo ha llevado, dígame dónde lo puso y yo iré
a buscarlo. ¿Sabe por qué pensó que era el jardinero? Porque cuando alguien se muere, cuando una persona se muere, ¿sabe dónde se queda? Muerto. No pasa absolutamente nada más. Y aquí está esta persona sufriendo por el dolor. María, dijo Jesús. Ella giró hacia él y exclamó, Raboni, que en hebreo significa maestro. Ahora, esta es una de las partes más relevantes de esta historia. ¿Sabe por qué? Porque María es la primera persona que ve a Jesús. Y es clave para nosotros desde el punto de vista de lo que está pasando en este lugar. Porque yo me pregunto, ¿por qué no fue Juan quien vio primero a Jesús? O Pedro, camino de vuelta al lugar donde estaban los demás discípulos, ¿por qué no uno de ellos se encontró con Jesús? Porque la verdad es que una mujer haya sido la primera que haya tenido un encuentro con Jesús es complejo. ¿Y sabe por qué es complejo? Porque el testimonio de una mujer en este tiempo no era válido. Entonces, el autor tiene en cierta manera el valor de poner en esta parte de la historia a una mujer como la protagonista, como la persona que fue la primera que vio al Señor, siendo que cuando alguien leyera esta historia decía, pero esto no es válido. Una mujer, que una mujer te cuente que fue la primera, no te lo creo. Y la pregunta es, ¿por qué? Y la respuesta es simple, porque este hombre no estaba dispuesto a cambiar los hechos simplemente por conveniencia. Los quería contar tal y cual habían sucedido. Ahora, en esta historia continúa, y luego que se le aparece a María Magdalena, se nos narra que aparece a sus discípulos. Este es un evento bien interesante, pero particularmente es interesante porque uno de ellos no estaba ahí. Entonces, cuando esto pasa, los discípulos están como con esta noticia, ¿ah? Hemos visto al Señor. Y esto, así sucede. Tomás, uno de los 12 discípulos al que apodaban el gemelo, esto como una pausa, pero incluso en la Biblia le ponen sobrenombre, así que no se ofenda si le ponen un sobrenombre, ¿ok? Pero al que apodaban el gemelo no estaba ahí. No estaba con los otros cuando llegó Jesús. Ellos le contaron, hemos visto al Señor. Ahora, ojo que ellos son amigos. Han pasado muchísimo tiempo juntos y ellos le están contando su experiencia. Pero él respondió, no lo creeré a menos que vea las heridas de los clavos en sus manos. A menos que meta mis dedos en ellas y ponga mi mano dentro de la herida de su costado. No voy a creer. ¿Sabe que en términos generales lo que Tomás está haciendo es lo mismo que tú y yo hacemos muchísimas veces? Esta idea de que tengo que ver para creer. Entonces necesito evidencias, necesito que alguien me compruebe. Mira, si a mí me muestran un video, yo he escuchado en ciertos debates entre ateos y cristianos, cuando hablan, mira, y le dicen, si tuvieras un video y te mostraran la evidencia, quizás lo hubieran editado. Hasta ese tipo de cosas se inventan este tipo de gente, pero en el fondo, tengo que ver para creer, tengo que haber estado ahí. Y esa es la sensación que en este caso particular Tomás tiene. Entonces, él está pidiendo pruebas 8 días después. Los discípulos estaban juntos de nuevo y esta vez el gemelo, Tomás, se encontraba con ellos. Las puertas estaban bien cerradas, pero de pronto, igual que antes, Jesús estaba de pie en medio de ellos y yo en esta parte yo me desmayo. ¿Sí? ¿Se imagina o no? Yo no estoy ahí y se me aparece el muerto. Yo no estaba muerto, andaba de parranda, ¿ah? La paz sea con ustedes. Ay, Dios mío, afírmense. Y miren, Jesús vino con una misión. Entonces le dijo a Tomás, pon tu dedo aquí, mira mis manos. Mete tu mano en la herida de mi costado. Ya no seas, dígalo con fuerza, ya no seas. Ya no seas ¿Qué más preguntas? ¿Qué quieres que tu mamá te diga ahora? ¿Ah?
¿Qué es lo que tu esposo quiere que te diga para convencerte? No seas incrédulo. Cree. Y mire la respuesta, mi Señor y mi Dios, en términos de reconocer y de poner a Jesús como soberano. Lo hace su Dios automáticamente. Esto lo convence. Entonces Jesús le dijo, termina diciendo, tú crees porque has visto. Benditos los que creen sin verme. Y aquí está el punto, mis queridos amigos. Esta es la parte clave. Porque la pregunta, por sobre todas las cosas, para creer en Jesús, ¿tú tienes que ver para creer o puedes creer sin ver? ¿Y por qué les digo esto? Porque muchos hoy día pueden decir, no, si yo creo, pero cuando vienen situaciones dejan de creer, se van de la iglesia y demuestran su fe a través de sus propios actos. Pero aquí está el punto. ¿Puedes tú creer sin ver? ¿Cómo sé que esto es verdad? ¿Cómo me podrías comprobar, Marco? Miren, hay tanta evidencia. En primer lugar, la tumba estaba vacía. Esto está comprobado por todo erudito, cristiano o no. La tumba estaba vacía. Otra evidencia que se las mencioné recién, las mujeres lo vieron. Las mujeres que su testimonio no era válido fueron las primeras que lo vieron. Eso nos da una razón a nosotros a que podamos creer. Más encima, los discípulos compartieron con él. Y no solamente los discípulos, más de 500 personas estuvieron en una ocasión con él. Sus enemigos tuvieron que inventar mentiras. ¿Por qué no sus enemigos encontraron el cuerpo y dijeron, aquí está? ¿Por qué tuvieron que inventar una idea falsa? Más aún, 12 hombres estuvieron dispuestos a morir. Mire, yo puedo morir por una causa que amo, pero por una mentira, morir por algo que no es verdad. ¿Para qué voy a dar mi vida por algo que no es verdad? Y podría darles muchísimo más. La conversión del hermano de Jesús. Que tu hermano acepte que tú eres el Señor Dios. ¿Qué tiene que pasar para que eso pase? En el caso de Saulo, una persona que perseguía y quería destruir la iglesia, que se convierta al cristianismo y ahora quiera poner iglesia sin recibir nada a cambio. ¿Cuál es el fin? Para mí, todo esto me confirma una cosa. Jesús es el Cordero inmolado de Dios. Jesús es el Cordero inmolado de Dios que dio su vida por nosotros. Y en su resurrección, la muerte no tiene poder por sobre aquellos que han puesto su fe en Él. ¿Qué vas a hacer tú? Hoy día puedes salir y seguir viviendo tu vida como tú quieras, pero mi invitación es que pongas tu fe en Él. Estamos en una fiesta y queremos seguir celebrando, ¿ok? Quiero que se ponga de pie en primer lugar y vamos a orar. Señor, en esta hora queremos en primer lugar darte gracias. Gracias, Señor, porque hace 2000 años atrás tú resucitaste y en este día recordamos la victoria que hubo sobre la muerte. Señor, creemos que tú tienes el poder no solamente para volver a la vida, sino que para darnos nueva vida a nosotros, para hacernos nuevas criaturas. Y Jesús, en medio de esta celebración, te proclamamos como el Rey soberano. No hay nadie como tú. Toda la tierra, Señor, está llena de tu gloria. Y esperamos el día, Señor, en que juntos podamos celebrar contigo. Tal cual como cantábamos, Señor, en esta última canción donde decíamos, Padre, no queremos estar por los panes y los peces. Señor, lo que queremos es más de ti. Queremos más de tu presencia. Queremos, Señor, ser llenos de tu Espíritu Santo. Y con esa misma actitud, Señor, terminamos este servicio celebrando la victoria de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Vamos con la canción.